Bueno, vamos a continuar. Entonces se nos cortó la clase cuando estábamos diciendo que el nodo sinauricular está bajo el control, no solamente de los factores humorales, sino también de los nerviosos, con los adrenérgicos como estimulantes y los colinérgicos como inhibitorios. Mientras que en el músculo esquelético los colinérgicos justamente son los estimulantes, la acetilcolina es estimulante en el músculo esquelético. Muy bien, y volviendo a nuestra presentación del corazón eléctrico, acá hay un gráfico donde nos muestra justo la partecita donde está el nodo sinoauricular y cómo ante la curva de despolarizaciones que hace, es transferida el potencial, la despolarización, a las células del miocardio que hacen el dibujito típico. Este dibujito es importante porque lo vamos a reconocer en el electrocardiograma, que es el dibujo justamente en un papel de los cambios eléctricos que hace el miocardio. Muy bien. Entonces, a lo que abordamos ahora es el ciclo cardíaco, pero visto desde el punto de vista de los cambios eléctricos. Esto es muy rápido y es solamente para comprender cómo después se traducen los cambios mecánicos. Pero bueno, paso por paso nos muestra Silverton que el nodo primero se despolariza, aún controlado por los factores nerviosos o humorales, y que entonces las vías internodales van de un nodo al otro por las paredes auriculares, llegando al nodo auriculoventricular. Hace el retraso y luego pasa al haz de His y las fibras de Purkinje con sus ramas. ¿Hacia dónde? Hacia los ventrículos. Mientras esto sucede, ¿no es cierto?, que nos grafica acá que comienza ¿qué? La actividad eléctrica a pasar por todas las aurículas, desde el nodo, por las vías internodales. Paso 3. La despolarización se va a diseminar por toda la pared auricular, un poco más lento, por supuesto, que como arrancó desde el nodo, más lento aquí en el nodo auriculoventricular, donde se retrasa. 4. La despolarización va rápido por todo el sistema de Purkinje para entrar en los ventrículos. 5. Se disemina por todos los ventrículos desde abajo hacia arriba, desde el ápice hacia las válvulas, digamos, semilunares. Y finalmente, todo esto va siempre seguido por milisegundos por la contracción de cada segmento. Entonces, en el nodo auriculoventricular comienza la señal eléctrica que en reposo dijimos y controlado por factores autorregulatorios y externos, aproximadamente dura casi un segundo, 0,8 segundos, y el nodo auriculoventricular retrasa la transmisión de esos potenciales para dar esa alternancia entre aurículas y ventrículos. En el nodo sinoauricular, el marcapasos, se ajusta el ritmo, o sea, la frecuencia cardíaca, a, en el caso del reposo, y mujer sobre todo, 70 latidos por minuto. En cambio, en el nodo auriculoventricular y de fibras de Purkinje, ahí se nota que si dependiera solamente de ellos, la frecuencia cardíaca bajaría, o sea, habría una bradicardia a 50 latidos por minuto, y si solamente nos quedan las fibras de Purkinje,
el corazón latiría solamente 25 a 40 latidos por minuto. Pueden hacer de un marcapasos tanto el aurículo ventricular como las fibras de Purkinje, pero en ausencia de control del nodo sinoauricular y, bueno, lo hacen para salvar la vida, pero no lo hacen bien, digamos. Término poco feliz de decir no lo hacen bien, pero no lo hacen a un ritmo que pueda oxigenar todos los tejidos y retirar la acidez y el CO2 desde todos los tejidos, llevando las excretas a los riñones, etc. Bien, si dibujamos, a ver, no, vamos a decirlo así. ¿Qué es un electrocardiograma? Electro de cambios de voltaje, cardio de corazón y grama porque se grafica. Entonces, el electrocardiograma es una gráfica de los cambios eléctricos que se dan en el corazón a lo largo de su ciclo. Pero acá hay otro temita, que es que si nosotros, esto se debe hacer con electrodos. Al colocar los electrodos, si los ponemos juntos no vamos a medir nada, entonces los separamos, el positivo y el negativo, para medir los cambios eléctricos entre estos electrodos. Los separamos y en general se colocan en los hombros, en las muñecas o en los tobillos. Pero además, esto es como ver una escultura tridimensional. O sea, que si yo me voy dando vuelta alrededor de la escultura, voy a ir viendo distintos aspectos de la escultura. Lo mismo sucede acá. Si yo voy girando los electrodos o cambiándolos de posición, espalda y frente y demás, voy a ir viendo trazados muy distintos de los cambios eléctricos. Entonces se estandariza. Y una de las estandarizaciones es lo que se llaman esos cambios de posición de los electrodos se llaman derivaciones y se escriben con D mayúscula, no importa eso, sí importa esto, que el típico trazado que más conocemos del electrocardiograma se hace con un triángulo, colocando los electrodos en triángulo en las muñecas y un tobillo, y se llama triángulo de Einthoven. El triángulo de Einthoven, entonces, es una posición estándar de los electrodos para tener esa mirada de la escultura eléctrica, digamos, y que sea una curva tipo que todos conozcamos y podamos analizar. Y esa curva, entonces, se grafica colocando un segundo debajo en las X y los cambios eléctricos que ocurren en esos 0,8 segundos que dura el ciclo en reposo. Y obviamente el voltaje en milivolts en las verticales. Y ahí el trazado de la curva es una curva típica que es así. Arranco en el reposo y termino en el reposo. Acuérdense que esto, si es para las células miocárdicas, no sé si recuerdan que era de menos 90, pero bueno, estoy en el reposo. Hago una elevación del voltaje y bajo. Hago un reposito pequeño. Bajo en pico, subo mucho en pico, bajo en pico, vuelvo al reposo cortito y hago una elevación gorda, más gorda que la primera, y vuelvo al reposo. Entonces, estas curvas tienen un nombre y van desde la P en el abecedario. La onda P es la que subo, corto, y eso marca la despolarización de las aurículas. Cuando desde el nodo sinoauricular se desplaza por las aurículas la onda de despolarización. Se acaba esa estimulación y este segmentito corto sería el retraso que hay acá en el nodo aurículo-ventricular, ¿sí? O sea, despolarización subo, repolarización de las aurículas.
despolarización, repolarización. Espacio, poca actividad eléctrica. Pico hacia abajo. Subo mucho y bajo, complejo. QRS. Esta se llamaba onda P, despolarización y repolarización, despolarización de las aurículas, perdón, despolarización de las aurículas, P. Espacio o tiempo. QRS, el complejo QRS, son todos los cambios eléctricos mirados desde el triángulo de Einthoven cuando la onda se esparce despolarizando los ventrículos. P, despolarización de las aurículas. Complejo QRS, despolarización de los ventrículos. Pequeño espacio. Onda grandota. Esto es la repolarización ventricular. Y es la onda T. Onda gorda, repolarización ventricular. Esta onda, en realidad, está tapando también acá adentro lo que es la repolarización auricular. Acá adentro está escondida la repolarización auricular, pero no la vemos. Está tapada por la onda T, que es grandota. Y reposo. Entonces, onda P, despolarización de aurículas. Complejo QRS, despolarización de ventrículos. Onda T, repolarización ventricular, que enmascara la repolarización auricular. Y también es cierto que de onda a onda hay segmentos que tienen nombre. Acá está la onda del electrocardiograma. Así sale el papelito porque los electrodos están tomando esa medición, pero hay una agujita que se desplaza en el papel y me dibuja la onda y el papel corre, ¿sí? Entonces me va dibujando el electrocardiograma. En un electrocardiograma, bueno, uno busca en el papel cuadriculado medir, el cuadriculado es para el tiempo, los milisegundos y busca el segmento de un segundo para determinar una onda, ¿sí? Entonces, acá tenemos P, QRS, T. Empieza otro, P, QRS, T. Entonces, el segmento PQ es este. El segmento ST es este. Y el segmento T a P sería entre que termina un ciclo y comienza el otro. Entonces, si yo veo que las aurículas despolarizan bien, se hace un segmento PQ largo, ¿qué me está queriendo decir? Si la gráfica acá se alarga un poquito, significa que hay un retraso entre despolarizar las aurículas y que comiencen a despolarizarse los ventrículos. O sea, me estoy retrasando acá. Entre esto, despolarización auricular, y que arranque la despolarización ventricular. O sea que hay un problema ¿dónde? Acá. O en el aurículo ventricular o en el nodo y fibras de Purkinje. Porque cuando termina esto, tiene que empezar esto y se está demorando. ¿Sí? Es solamente para que lo entiendan mejor. Si yo tengo muy alargado este segmento, el segmento, acuérdense que esto es QR y S, ST, estoy demorándome mucho entre que despolarizan los ventrículos hasta que despolarizan para relajar. O sea que si este segmento es muy largo, se despolarizan, se pueden contraer, pero me quedan en contracción más tiempo que lo que relajan y aflojan. Es un corazón que hace, ¿sí? Se queda más tiempo, o sea que de alguna forma va a haber una arritmia. La persona, si empieza a moverse y demás, el corazón va a estar siempre en bradicardia con respecto a lo que necesita
el ritmo cardíaco para lo que está ejecutando la persona. Bueno, y eso obviamente hay que tener mucha cancha para leer un electrocardiograma y descubrir variaciones, que hay muchas más, como por ejemplo el alargamiento del segmento ST, que esto significaría que la despolarización de los ventrículos está muy lerda. Y ahí pueden venir lo que se llaman los hemibloqueos o bloqueos. Acá tienen para jugar un rato con Silverton y las distintas gráficas de los electrocardiogramas que tienen problemas. Siendo el primero un electrocardiograma normal, siendo el segundo un bloqueo, la fibrilación, en este caso de aurícula, o sea, no alcanza a hacer a terminar cuando debe la onda P, la fibrilación ventricular, que es un desastre, o sea, hace así, no impulsa sangre para nada, y bueno, se puede seguir jugando con esto, pero es para que simplemente entiendan que todo el problema eléctrico del corazón se va a traducir en un problema mecánico. Y acá ustedes tienen, bueno, esa correlación entre lo que está pasando con los potenciales en las aurículas y el dibujo en el electrocardiograma en cada etapa, ¿sí? Bueno, esto es lo mismo, nada más que paso por paso. Y entonces, bueno, quería llegar a explicar, a ver si me ayuda esta gráfica, los eventos mecánicos. ¿Cómo unimos entonces lo eléctrico con lo mecánico? Una vez, esto es del ciclo cardíaco, ¿no? Una vez que se han relajado las aurículas en la onda T, ¿sí? Enmascarado por la relajación ventricular, ¿sí? Entonces las fibras miocárdicas se relajan. Se comienza a llenar la aurícula, ¿sí? Y entonces ese llenado auricular me va a dar luego la sístole auricular. ¿Cuándo? Cuando el nodo haya disparado y contraiga las aurículas. Acá, el llenado. Termino el llenado isométrico o isovolumétrico diastólico. Comienzo la contracción auricular, inicio la sístole. Abro la válvula, mientras que estamos en sístole, el ventrículo está en diástole. Llenado ventricular que corresponde al vaciado o vaciamiento auricular. Acá hay cambio de volumen en los dos. Presión alta en la aurícula que va a ir descendiendo, presión baja en el ventrículo que va a empezar a llenarse. Luego comienza la sístole ventricular con la relajación auricular, cierra entonces la válvula, el primer ruido cardíaco, trum, grave, sordo, largo. Comienza el isométrico o isovolumétrico sistólico del ventrículo, siempre los isométricos son a válvula cerrada. Cuando logro empujar o logra la presión, el gradiente de presión, a superar a la presión que hay en las grandes arterias, entonces la presión está al máximo, se abren las válvulas sigmoideas y comienza, o sea, estuvo el isométrico sistólico ventricular, se abre la válvula, vaciado ventricular y, por supuesto, empuje o llenado de las arterias. Mientras, en la aurícula, si esto está en sístole, esta aurícula está en su diástole temprana. Luego, el ventrículo ya se vació, se queda con un remanente de sangre sistólico, ¿sí? Y comienza entonces su isométrico, ¿sí? de sístole ahora, que es el remanente con válvula cerrada. La aurícula va a comenzar su llenado
porque comienza su diástole y entonces termina el llenado, comienza la sístole, ahí la aurícula que está en isométrico, sistólico, hasta que abra la válvula. Baja la presión, cae el volumen, o sea, vaciamiento auricular, llenado ventricular. Y esos son todos los fenómenos entonces que van ocurriendo en el ciclo cardíaco. Importante para nosotros. Acá está el paso por paso. Importante saber. Una, si yo grafico el volumen en cualquier cavidad, en este caso el ventrículo izquierdo, y digo, acá comenzó, ¿sí? Y acá estoy con la presión dentro del ventrículo en milímetros de mercurio. Al comienzo tengo presión mínima, comienza la sístole, la presión aumenta mucho, sostiene la presión porque está presionando sobre la sangre durante la sístole y va cayendo hacia el final de la sístole para empezar, ¿quién? La diástole con presión baja. Entonces, en cada ciclo cardíaco, ustedes pueden ir, por ejemplo, hacia allá, como indica la flecha acá, y decir, yo tengo un volumen mínimo, y una presión mínima, presión en este caso, mínima en diástole. Aumento la presión, sostengo en la sístole y cae a relajación diástole, diástole, sístole y así. Importante, ver los volúmenes. En diástole, la cavidad, en este caso el ventrículo, se carga en el llenado. Por eso es que el volumen va a aumentar. Y cuando uno habla de volumen telediastólico, es decir, lo mismo que volumen en el final de la diástole. O sea, cuando yo tengo el volumen final de diástole, es al final de la diástole cuando tengo todo lleno. Ese volumen no cambia aunque yo empiece la sístole porque todavía no se abrió la válvula y estoy en el isométrico. Pero cuando se abra la válvula, ese volumen va a caer de golpe. Y eso es lo que tienen graficado acá. Volumen de telediástole o de final de diástole, y al apretar en la sístole y vaciar, voy a tener el volumen final de sístole o volumen telesistólico. Y acá me paro. ¿No lo entienden en el gráfico? No se hagan problema. Acá lo que hay que entender es, si yo estoy en diástole, tengo un volumen inicial de diástole, me voy llenando, llenando, llenando. Cuando tengo el volumen final de diástole, es el máximo que puedo tener en diástole. ¿Cuánto carga un ventrículo en diástole? Y depende, pero si estamos en reposo, eso pueden ser más o menos unos 120 a 150 mililitros. Comienza la sístole, comienzo a presionar, no cambia el volumen final de diástole, pero cuando logre vencer la válvula, el volumen caerá abruptamente y me quedará un remanente que en los ventrículos suele ser de unos 60 mililitros, que es el volumen final de sístole o volumen telesistólico. Nunca se va a vaciar del todo. ¿Por qué nos importa esto? Bueno, porque si yo voy con esos volúmenes, pero empiezo a correr o a hacer mucha fuerza para sostener un peso o arrancar algo pesado, y yo me quedo con esos volúmenes, no va a ser suficiente. Eso se va a tener que ajustar y el corazón recibir más sangre venosa, aumentar el volumen final de diástole y aumentar el volumen impulsado por el ventrículo, aunque el volumen final sistólico no varíe tanto. Pero lo que llegó y lo que se fue va a tener que ser mucho mayor. Entonces vamos a aumentar el volumen de diástole o final de diástole
y lo que impulsa el ventrículo, que sería el volumen de sangre impulsado por ciclo, que va a tener que ser mayor. Y normalmente eso implica que también aumente un poco el volumen telediastólico o final de sístole. Repito, ¿por qué nos importa esto? Nos importa para entender todas las variables que van a influir en ese corazón. Cuando estemos en el laboratorio, nos van a pedir algunas pruebas para saber el estado de las fibras cardíacas, si están excesivamente exigidas, si están colapsando, si están en infarto o si están en acidez, si están en alcalosis y un montón de medidas que nos la va a dar ¿quién? El laboratorio. Siempre queda un remanente ventricular, que es lo que puede cambiar, pero nunca un ventrículo va a lograr impulsar toda la sangre porque algo de retroceso antes del cierre de la válvula hay, eso ya lo dijimos, y porque el costo, siempre hay que medir todo en costo-beneficio. ¿Para qué un corazón quiere esforzarse tanto y gastar tanta energía, tantos ATP en impulsar el último volumen de sangre, si para eso impulsa otra vez en el próximo ciclo, que va a ser menos costoso que tratar de sacar el último remanente contra semejante presión en contra que ahora le van a hacer la aorta y la arteria pulmonar? Entonces, en costo-beneficio conviene no terminar de sacar toda la sangre, que sería muy costoso, contra la presión en contra del gradiente en contra que hacen las arterias, y por eso queda un volumen sistólico, remanente o de telesístole. Y acá tienen el diagrama de Wiggers, que es el que grafica todo junto, en donde tienen la sístole auricular o atrial con la onda P antes, un poquito antes que la contracción del miocardio atrial, y el grafiquito que corresponde, ¿sí? La onda P con la despolarización y el inicio de la sístole que está en rojo. Luego el complejo QRS, que sería la despolarización ventricular, que es seguida por la sístole ventricular, los ventrículos en rojo. La onda T, que es la repolarización ventricular, que no la estaríamos viendo, y que implica también la repolarización auricular con su inicio de la diástole ventricular, ¿sí? Y la preparación para la sístole luego auricular para comenzar de nuevo la onda P. Y el tiempo, obviamente en milisegundos, que da cerca de 0,8 o 0,7, como ha puesto acá. Esto sería la gráfica del volumen del ventrículo izquierdo, que obviamente en el llenado con la sístole auricular se llena el ventrículo, con el vaciado por la contracción ventricular baja y hace el dibujo de esa onda, sube y baja. Luego, la presión en las aurículas, que no nos importa tanto en este caso, y sí nos importa mucho la presión en un ventrículo, que aumenta fuertemente cuando inicia su sístole y baja cuando se relaja. Bueno, y estos fenómenos más, bueno, acá está la aorta también, y todos estos fenómenos se pueden ver o juntar con la apertura de las válvulas y los ruidos cardíacos. El primer ruido cardíaco es la cierre de los aurículos ventriculares. Cuando terminé de llenar el ventrículo, empieza su sístole, y cuando empieza su sístole gana presión para cerrar la válvula en el TRUM. Se vacía durante la sístole
y cuando está muy baja la presión le van a ganar las arterias, aorta y pulmonar, entonces se va a cerrar por el retrógrado, el flujo retrógrado, en las semilunares, y entonces hace el trac, trac del cierre violento y agudo, perdón, de las semilunares, bien. Sí, sí, está bien. Bueno. Acá está por partes y entonces, ¿qué sacamos en claro de esto? ¿A qué le llamamos volumen de sístole? Al volumen de sangre que puede bombear el ventrículo en el ciclo. ¿A qué es igual lo que bombea un ventrículo hacia las arterias? Al volumen final de diástole menos el volumen final de sístole. O sea, todo lo que logró cargar menos lo que le quedó después de impulsar. Eso es importante porque es la sangre que está enviando a todos los tejidos en cada ciclo. ¿Y qué otra cosa nos importa? Lo que se llama el gasto cardíaco, lo que invierte el corazón para impulsar la sangre. El gasto cardíaco, en realidad fisiológicamente, se debería medir con el consumo de oxígeno del corazón, dada una determinada cantidad de glucosa, por ejemplo. Otra forma, que es más económica, digamos, más fácil, es el volumen de sangre impulsada, no por ciclo, porque eso sería la suma de los volúmenes sistólicos en el, digamos, en el minuto. ¿Y eso qué es? El gasto cardíaco. El gasto cardíaco es sumar todo lo que ha invertido el corazón en enviar un volumen de sangre en todo un minuto. Entonces, se puede calcular por la sangre bombeada por el ventrículo en el tiempo, que sería el minuto. ¿Y a qué sería eso? Al volumen sistólico, o sea, lo que logra impulsar cada vez por la frecuencia cardíaca. O sea, si yo impulsara 1 mililitro de sangre como volumen sistólico y late 60 veces, el volumen sistólico o medio, digamos, del gasto cardíaco sería 60 mililitros minuto. Sabemos que eso es más. Sabemos que hay 100 y pico de mililitros impulsados por minuto, por ciclo, y que la frecuencia cardíaca puede estar en 70 u 80 latidos por minuto, lo cual da en promedio, atención, que más o menos en el minuto el corazón ha bombeado 5 litros que han pasado por él. Si ustedes recuerdan, esto es muy parecido a la volemia. La volemia de una mujer, por ejemplo, delgada, estaba más o menos en 5 litros, de un varón 5,5 o 6 litros, o sea que básicamente el corazón por minuto tiene un gasto cardíaco para mover casi toda la volemia de una mujer y de un varón tipo en el minuto. Hasta aquí. ¿Hay dudas de lo que hemos visto? Bueno. Si no hay dudas, seguimos. Porque todo esto lo necesitamos ahora. ¿Qué es esta gráfica? El famoso control, no autocontrol del corazón, sino el control extrínseco. Control intrínseco del corazón son los nodos y la fibra de Purkinje. Se autorregula con eso y con la cantidad de sangre venosa que le ingresa por ciclo, o sea, el retorno venoso, básicamente. Y esto es el control externo. Lo que ustedes tienen acá es la zona de los nodos, o sea, el nodo sinoauricular, y estas son dos neuronas tipo que están representando
a toda la inervación en rojo simpática, o sea, todas las vías de neuronas del vago, parte del vago simpático, estimulante cardíaco, que va a liberar adrenalina o noradrenalina bañando estas células del nodo y algo de las fibras auriculares. Y esta otra que sería del mismo vago, pero las vías llamadas parasimpáticas o inhibitorias que vuelcan acetilcolina sobre la aurícula y el nodo sinoauricular. Entonces, si yo estoy en taquicardia, o sea, más frecuencia cardíaca y más fuerza de impulso del corazón con un gran volumen sistólico minuto para estar sentada, ¿quién tiene que actuar? El sistema que baje la frecuencia y la fuerza. Y el sistema que baja la frecuencia y la fuerza es el parasimpático con la acetilcolina, o darle al paciente que esté desregulado en esa situación un colinérgico que actúe sobre su corazón y le baje el galope. ¿Estamos? En cambio, una persona que entra en bradicardia y quiere caminar y no le alcanza el oxígeno y no le alcanza la fuerza y el origen está en el corazón, le van a dar un adrenérgico que se pueda unir a regular y aumentarle la frecuencia y la fuerza de la contracción cardíaca. Entonces acá lo que ustedes tienen son dos gráficas. En el mismo tiempo, los latidos, o sea, los ciclos que hace este corazón, cuando estímulo es parasimpático, que baja la frecuencia. Y en este gráfico, cuando tienen adrenérgicos, que aumentan la frecuencia. Por eso, en el mismo tiempo hay más ciclos cardíacos que en este. ¿Sí? Y acá hay un mapa conceptual del control cardíaco, que nos dice que el principal control, al menos el principal que tenemos cerca, superior, es el centro vasomotor, que algunos le llaman así, o centro del control cardiovascular, que se encuentra ¿dónde? Acá, justo en el tallo encefálico, repartido entre el bulbo raquídeo, el más básico, arriba del bulbo raquídeo, uno un poco más superior, y en la protuberancia, uno aún superior a los dos anteriores. Pero el ritmo básico, que así se llama, el centro de ritmicidad básico,